Bueno, vamos a transmitir. Bien. Bueno, ya estamos transmitiendo, seguimos con este Congreso de Astrogenealogía, este tercer y último día. Venimos de unas ponencias muy interesantes. Hoy estamos en el día Plutón, donde estamos trabajando con temas ya más profundos, más complejos, para personas que ya manejan muy bien el lenguaje astrológico. Y hoy tengo el honor de tener aquí conmigo la presencia de Enzo de Paola, que es un astrólogo, astrogenealogista, psicólogo, constelador familiar y muchísimas cosas más, que viene desarrollando estos temas hace muchos años. Así que, bueno, nada, Enzo, te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo por tu presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, gracias por esta iniciativa, gracias por la invitación a este congreso online de astrogenealogía y muy contento de participar y poder compartir con todas las personas que están participando, que están muy atentas e interesadas, ¿no?, en la temática, sobre todo en esta temática sistémica o los abordajes sistémicos dentro de la astrología. El agradecimiento es mío, Enzo. Muchísimas gracias, es un placer realmente y un honor. Así que bueno, ya te dejo para que nos compartas un poquito de lo que nos vas a hablar. Sí, muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, mi tema está orientado hacia las somatizaciones transgeneracionales. Es el tema que he elegido para este congreso. Esta ponencia tengo ya, bueno, muchos años trabajándola porque yo aparte también tengo una especialidad en lo que es enfermedades psicosomáticas, y cuando se trabaja con el campo de las enfermedades psicosomáticas y se une a lo que es el área transgeneracional, al campo sistémico, se va investigando y se van buscando referencias de cómo estas somatizaciones se presentan a través de la psique, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en los casos de dichas somatizaciones con el árbol transgeneracional? O sea, ¿qué tiene que ver con circunstancias, con implicaciones emocionales que han quedado encriptadas en el sistema familiar, y estas, al repetirse inconscientemente, cómo se convierten o por qué se convierten en somatizaciones? Y claro, ha tocado llevarlo y mirarlo en el ámbito astrológico, en qué parte de la carta se manifiestan estas posibles situaciones, ¿no? De dónde, o sea, cómo lo podemos ver los astrólogos que estamos dedicados a esta área, cómo pudiéramos indagar, estudiar y observar siempre lo que es en estos casos el trabajo de la observación, ver de qué manera en un sistema familiar han habido emociones, han habido circunstancias, han habido implicaciones que luego se convierten o se traducen en somatizaciones en la persona. Y estas van a tener una conexión con unas áreas o casas en la carta natal que yo las manejo bajo el sistema de casas derivadas. Es a través de las casas derivadas donde podemos apreciar lo que es una cruz de escenarios o de casas, que serían las mutables, para, digamos, indagar el contenido de esos trastornos somatoformes. Yo voy a compartir la pantalla para enseñarles un material. Vamos a... ¿Cambia bien la pantalla, Cecilia? Excelente. Perfecto, Sí, ok. sí, Siempre pendiente que ella no se quede congelada, ¿no? Ok, está muy bien. muy bien. Bueno, entonces, primero que todo, entender qué significa somatizar, ¿no? ¿Qué entendemos por somatizar? Eh, el concepto más básico y más práctico es expresar diversos síntomas en el cuerpo a través de conductas y patrones originados por una causa aparentemente desconocida en la psique de la persona. Es la forma más frecuente de manifestar el malestar psicológico por medio de un estado físico alterado. Cuando hablamos de este concepto psicológico, que ya ha sido aceptado médicamente e incluso en lo que es el campo de la psicología clínica, está
está derivada la clasificación de el trastorno somatoforme, cuando comenzamos a comprenderlo teóricamente, luego cuando lo comenzamos a percibir en experiencias que posiblemente a cada uno de nosotros nos ha sucedido en algún momento de la vida que hemos somatizado, sabemos de qué hablamos, sabemos cómo esas experiencias que son psíquicas, que son emocionales, comienzan a afectar el cuerpo, pero no hay ninguna causa biológica que realmente diga o nos esté indicando que tenemos una lesión, un síntoma crónico o una enfermedad. Entonces, cuando hay esa especie de ir y venir, ¿no? Esa dolencia, esa molestia que va y viene, que se experimenta en el cuerpo, pero sobre todo se activa en determinados momentos, en determinadas etapas o bajo circunstancias de una gran presión, de mucho estrés. Ahí estamos hablando de trastornos somatoformes. Pero esto, cuando lo contemplamos y buscamos información en el ámbito transgeneracional, en lo que es el campo sistémico, vamos a encontrar una serie de factores muy interesantes que nos pueden orientar a a esa causa que aparentemente es desconocida por la psique. Digo aparentemente porque nada es desconocido por la psique. Todo lo que la psique de alguna forma establece según su conexión, según su manifestación, es por algún hecho que simplemente lo comienza a repetir y ya se convierte en un patrón. Quien realmente lo desconoce, quien realmente no lo sabe manejar, somos nosotros, cuando estos estados se comienzan a presentar físicamente. El rango de acción de las somatizaciones tiende a producirse en hombres y mujeres. Aquí no es que hay un mayor campo de rango de somatización solo en mujeres o en hombres. Hay síntomas que sí, ¿no? Que vamos a verlo más presentes en temas masculinos. Hay otros que lo vamos a ver más presente en temas femeninos. Pero por lo general, lo que es el trastorno somatoforme lo pudiera padecer cualquier persona de cualquier sexo. Y aparece específicamente o se comienza a acentuar más en la etapa adulta. Por lo general, suele aparecer después de los 25 años. En el ámbito astrológico, yo lo veo como acentuarse a partir del primer retorno de Saturno. Cuando tenemos el primer retorno de Saturno, que es un retorno que comienza a ocurrir ya aproximándonos ya a los 29 o dentro de los 29 años, allí muchas personas manifiestan o están percibiendo estas somatizaciones continuamente, ¿no? Ya comenzaron como a hacerlas más conscientes, a darse cuenta de que pasa algo que no entienden, pero que una y otra vez, cuando se ven expuestas a ciertas alteraciones del entorno, el cuerpo responde, el cuerpo se manifiesta. La brecha transgeneracional, para unir lo que mi investigación lleva, ¿no? La brecha transgeneracional quiere decir que toda historia familiar se reproduce especialmente en aquellos descendientes que tienen el llamado papel o rol del paciente identificado, o también se le llama papel identificado, ¿no? Es ese descendiente, es ese miembro del sistema familiar que ha identificado de manera inconsciente a esos ancestros del sistema que tuvieron causas, tuvieron un embrollo, alguna situación que con el tiempo se ha convertido en una repetición generacional y de paso se ha convertido en un síntoma. Y ese síntoma fantasma es lo que pudiéramos traducir como somatizaciones transgeneracionales. Entonces, en la carta natal, ¿cómo lo vamos a observar? ¿Dónde lo vamos a observar? Estos diversos síntomas o trastornos somatoformes lo vemos en qué casas. Las casas mutables. La casa 3 con el eje 3-9, la casa 6 o el eje 6-12. Entonces,
el eje 3-9, el eje 6-12, o lo que es igual, las casas mutables, van a ser los escenarios propicios o más comunes para observar lo que se llama el contenido, la memoria de esta información somática, que cada uno de ellos cumple roles diferentes. No es lo mismo cuando vemos el manifiesto de esa somatización, especialmente contenido en la casa 3 o combinado con el eje 3-9, que cuando lo vemos en el eje 6-12 o contenido en una de esas casas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la casa 3 va a representar la información somática, tanto parental. ¿Qué quiere decir parental? Puede ser una información somática de mi padre, que proviene de la historia de mi padre o de mi madre. Puede ser de uno de los dos. Pero también sí tiene más definición la casa 3 con una información somática de los bisabuelos o cuarta generación, especialmente bisabuelos, bisabuelas maternos. Entonces, en el caso de los bisabuelos maternos, esa información está contemplada en la tercera. Cuando nos vamos a la casa 9, volvemos a ver una información somática parental que nos vuelve a explicar, dependiendo cómo la persona vive en su carta el escenario 4-10, si ha vivido el escenario 4 como a papá y el escenario 10 a mamá, entonces eso va a darnos una derivación de cuál es el contenido somático de esa 3 y de esa 9. Si yo he vivido en mi casa 4 a mi padre, pues la casa 3 tiene que ver con somatizaciones que provienen de la historia de mi padre. Pero en cambio, si es al revés, si yo encuentro la relación de mi padre en la casa 10, pues todo lo que deriva de la 9 tiene que ver con la historia de mi padre, ¿entienden? Entonces, o al revés. Por eso yo le llamo información somática parental, porque dependerá de cómo lo vive la persona a través de su mapa. No todas las personas tienen identificada la casa 4 y 10 exacta, ¿no? Es decir, casa 4 papá, casa 10 mamá. A veces es al revés. La casa 10 es la del padre y la casa 4 es la de la madre. Pero esto se basa en la experiencia personal y no tanto en lo que tenga que designar o tenga que imponer el astrólogo. Nosotros no imponemos absolutamente nada. Simplemente tenemos que también orientarnos a qué siente la persona, cómo lo percibe y cómo lo ha vivido la persona. Entonces, sí hay más claridad en las memorias de somatización de la cuarta generación, todo lo que proviene de los bisabuelos, en la definición que la casa 3 tiene que ver más con bisabuelos maternos y la casa 9 con los bisabuelos paternos. Luego, el eje 6-12 es un eje también interesante que va a sufrir una modificación dependiendo de lo que vivamos en el eje 4-10, ¿no? Porque si lo dejamos de forma establecida, que la casa 4 sigue siendo mi padre, pues por supuesto, mi casa 1 contiene la información de mi abuela paterna y mi abuelo materno. Aquí estoy aplicando, como pueden escuchar, el sistema de casas derivadas. Entonces, la 12 va a constituir o me va a dar una información somática de mis abuelos, específicamente ¿qué abuelos? Abuelo materno y abuela paterna. Y en la casa 6 sería al revés. Sería la información somática de mi abuela materna y mi abuelo paterno. Pero esto puede cambiar si en cambio de ser la casa 4 mi padre, la casa 4 es mi madre. Entonces, esa casa 12 me va a estar dando información de somatizaciones que han provenido ¿de quién? De mi abuela materna y mi abuelo paterno, y en la 6 de mi abuelo materno y mi abuela paterna. Es simplemente un tema de inversión. Todo dependerá de la percepción. También tomemos en cuenta que muchas veces hay factores constelados en la carta. ¿Qué significa un factor constelado? Que vamos a ver directamente en la carta, en este eje, llámese el eje de los padres, a veces también ocurre en el eje de los abuelos, vamos a encontrar planetas o un signo
que tiene que ver directamente con la información de papá o de mamá. Por ejemplo, si mi madre era Capricornio y yo tengo en la casa 10 a Saturno o tengo en la casa 10 a Capricornio, lo más seguro es que esa información tenga una correspondencia, una resonancia con mi madre. Igualmente, si conocemos bien los datos de nuestros padres, hemos visto sus cartas, ahí vamos a ver los factores constelados de los padres en la carta de nosotros. Entonces, este sería el marco referencial de lo que es la información somática, ¿no? ¿De dónde provienen esas informaciones somáticas, estudiándolas en la carta a nivel transgeneracional? Como pueden apreciar, es cruz mutable, casas mutables, o lo que conocemos muy bien como unas casas totalmente correlacionadas con lo que es la parte más mental y psíquica que estaríamos observándola entre la 3 y la 9 y también de los conflictos que tienen que ver con lo existencial y lo que va relacionado a la parte física y emocional o psicológica aplicado en la 6-12. Estos son los cuadros de síntomas somáticos que nosotros tendemos a ver con más frecuencias en los casos de personas que padecen de trastornos somatoformes. El primero, bueno, los primeros lo vamos a tener de este lado, ¿ok? En esta posición de la tabla. Luego, los que también aparecen y tienen relación con síntomas somáticos frecuentes están del lado derecho, pero los que están del lado izquierdo son los que a nivel estadístico tienen mayor peso. Entonces, encontramos los dolores de espalda, los mareos, los vértigos, las migrañas, el dolor de estómago y gases, las dificultades respiratorias, las palpitaciones, taquicardia, dolores articulatorios, erupciones cutáneas, apnesia, dolor abdominal, diarreas. Quiero hacer aquí un hincapié, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos explicando todos estos temas, es posible que hayan personas que digan, bueno, ya cada vez que tengo un dolor de espalda, entonces estoy somatizando. Bueno, a ver, primero hay que siempre corresponder o buscar la clínica. ¿Qué es la clínica? O sea, primero, ¿por qué me está doliendo la espalda? Este dolor de espalda es frecuente, este dolor de espalda empezó con un mal movimiento, tiene que ver realmente con un desgaste a nivel de columna, tiene que ver con una aprensión muscular. O sea, hay que siempre buscar, primero que todo, la clínica. Cuando digo la clínica, ir al médico. Observación, evaluación, pruebas, medicación. Comprobar si es un dolor realmente que me afecta de manera física o es un dolor que ya, dicho por el mismo médico, no tiene ninguna causa física, no tiene ninguna causa biológica. Cuando es así, estamos entonces frente a una situación que llamamos psicosomática, o sea, estamos somatizando en esa parte del cuerpo, en este caso la espalda. Y eso visto en la carta natal nos pudiera dar una orientación y una información de qué puede ser o qué han podido ser, cuáles han podido ser las causas de ese efecto que yo estoy somatizando y que tengo años somatizando y que siempre que hay una sensación de carga, de peso, inmediatamente el lugar donde se aplica el dolor es en la espalda. Fíjense que no estoy haciendo ningún esfuerzo, pero mi psique está registrando otra vez que hay un peso, que hay una carga, y eso se está inmediatamente, se llama disparador o gatillo, se está presentando el gatillo en toda la región de la espalda. Vemos también la dificultad para tragar, la visión borrosa y debilidad muscular, el sangrado excesivo en los casos de mujeres en la menstruación, el dolor al orinar, los vómitos, esos vómitos que observamos en personas que apenas reciben alguna información sorpresiva, dolorosa, algo que les sorprende,
algo que la desubica e inmediatamente la reacción, ¿cuál es? Vomitar. Entonces, ahí estamos observando de inmediato un movimiento somatizador. La pérdida de la voz lo es en el 70% de los casos. Los desmayos, la sordera, esa sordera parcial, la quemazón en órganos sexuales, el dolor en las relaciones sexuales, tiende también a tener un porcentaje importante de somatización. Igualmente, los dolores en el pecho o en los costados, la ceguera también parcial, los temblores, que a veces pueden ser traducidos como convulsiones, y la disfunción eréctil en el hombre y las disfunciones orgásmicas, más que todo en los casos de mujeres. Entonces aquí les presento, ¿no?, este cuadro que es el más frecuente. ¿Cómo lo vemos en la carta natal? ¿Cómo lo vemos en las configuraciones planetarias para tener una idea de lo que nos está mostrando el campo astrogenealógico a través de esas combinaciones que nos pudieran decir, siempre y cuando estén esos planetas en estas casas, en las casas que les mencioné, en un eje 3-9, en un eje 6-12, o condensados en una casa, en una de estas casas mutables, allí tendríamos ya la sospecha de que hay una memoria de somatización transgeneracional. Y también nos indica de dónde puede venir. Ahora, lo que yo he visto en muchísimos mapas es que mientras más cantidad de planetas tengamos posicionados en estas casas, imagínense 5 planetas o 4 planetas distribuidos en casa 3, casa 6, casa 9 y casa 12, más es el índice de planetas en una carta, en esas áreas, más tendencia tiene la persona a sufrir o padecer en un momento determinado de su vida de trastornos somatoformes. Y en especial después de los 30 años. ¿Quiénes activan en la carta estos procesos? ¿Quién los puede despertar o quién los puede comenzar a reproducir? Los tránsitos. Yo lo veo más que todo por el movimiento de planetas en tránsito cuando hacen contacto hacia esos puntos, hacia esos planetas ubicados en estas áreas. Veamos entonces lo siguiente con conexiones en la carta natal. Aquí les puse por el tiempo algunas muestras y después al final les voy a enseñar dos casos con los cuales he trabajado para mostrarles cómo se observó, cómo se buscó la información y lo que representa, ¿no?, en lo que estamos mencionando, las somatizaciones transgeneracionales. Entonces, en las conexiones en la carta natal, vamos a encontrar que si tenemos en la casa 3 o casa 9 o en el eje 6-12 la presencia de Leo, imaginemos que Leo sea el rector de una de esas casas, y el Sol y Saturno están formando aspectos entre sí en estas casas, podemos hablar que se estarían generando somatizaciones en la espalda. ¿Ven? La espalda es un punto rector con la posición del Sol, sobre todo cuando está forzada por Saturno. Entonces, esto pudiera hablarnos de un exceso de responsabilidad que pudo estar en las espaldas del padre, del abuelo o de un bisabuelo. En los casos de las conexiones cáncer que esté también ubicado como regente, ¿no?, como signo regente de estas casas mutables, y hayan las conexiones Luna-Neptuno, las más frecuentes que encuentro son las oposiciones Luna-Neptuno, nos van a generar somatizaciones estomacales. Estas somatizaciones estomacales especialmente tienen que ver con problemas de gases. Personas que sufren de gases han ido al estomatólogo, han ido al médico, han ido al internista, le han hecho pruebas, no encuentran ningún tipo de respuestas en función al por qué esta persona padece y tiene problemas o molestias constantes a través de gases o por qué reproduce tantos gases. Entonces,
cuando encontramos las conexiones Luna-Neptuno, nos habla que por lo general puede existir o pudo existir un exceso de preocupación. Los excesos de preocupación que pudo vivir una abuela, que pudo vivir la bisabuela o la propia madre, pudiera generar la somatización inmediatamente hacia la región estomacal. Esto también lo podemos o lo vamos a encontrar o lo tenemos que mirar relacionados con estas casas, la casa 3, la casa 6, la casa 9 y la casa 12. Yo por lo general los he encontrado muchísimos en oposición, como les decía, puede ser en un eje 6-12, cuando es un eje 6-12 ha estado muy relacionado con temas de abuelas, o en el caso de los ejes 3-9, en la mayoría de ellos ha tenido relación con la madre. Las dificultades respiratorias, estas dificultades, o sea, personas que sufren, a ver, no es que tengan una enfermedad pulmonar, sino que son personas que ante una situación de mucha presión o de mucho estrés, lo primero que les falta, y lo manifiestan de esta forma, es el aire. Es, no puedo respirar, o sea, es como que comienzo a disminuir o a limitarse la oxigenación. Es lo que ellos están recreando. En estos casos de dificultades respiratorias, que a veces también se han convertido, se han traducido en asmas, en casos de asma emocional, tiene relación con aspectos entre los planetas Mercurio, Neptuno y Saturno. Muchos casos de tensiones o cuadraturas Mercurio-Saturno entre casa 3 y casa 6, por ejemplo, casa 9 y casa 12, casa 6, casa 12, oposiciones, casa 3, casa 9, tenemos repeticiones de personas que lo primero que les afecta a una situación de tensión es la respiración. Es como si se bloquean. Esto puede atribuirse a problemas que estuvieron presentes o pudieron existir, como el caso de separaciones tempranas de los padres. Esto lo veo muy frecuentemente en los temas 3-9, pero también las frecuentes discusiones o problemas de comunicación y en otros casos lo que se llama la limitación de espacios, ¿no? La limitación de espacios es que la persona se crió o se desarrolló en un lugar muy pequeñito y eso le creaba una sensación de ahogo. Pero para esos casos que no están contemplados solamente con la posición de Mercurio y Saturno, tenemos más la relación del Mercurio-Neptuno, que es volver a recrear una sensación de bloqueo que me ahoga, pero producto de el lugar, de lo que es el sitio. O sea, como que si el espacio es muy limitado y me ahoga. No lo confundamos con claustrofobia, porque a veces podemos pensar, bueno, esto es una reacción claustrofóbica. No, no se trata de claustrofobia porque la persona puede convivir o pudo convivir en lugares pequeños, pero a partir de allí se generó lo que se llama el efecto. Eso es como lo que sembró el efecto para que después, años más tarde, en etapa adulta, se reproduce como una sensación de falta de aire. Luego tenemos casos de palpitaciones, taquicardias. Yo suelo encontrar aspectos predominantes entre el Sol-Urano, los más frecuentes. También en escenarios, como les comentaba, la casa 3, la casa 9, la casa 6, la casa 12. Por lo general han ocurrido hechos que produjeron una muerte súbita, caso de muerte súbita de un abuelo muy frecuentemente, también la separación de un hijo de sus padres, un impacto que generó ansiedad tanto en la tercera como en la cuarta generación. Los estados de ansiedad que se pueden observar en la familia, sobre todo entre la tercera generación hacia la segunda, suelen reaparecer fuertemente en las primeras generaciones, en las generaciones actuales. Y tenemos que tener muy en cuenta o estar muy pendientes
del efecto Urano, cómo Urano está afectando en estos casos de ansiedad y también cómo dispara Urano en su tránsito estos aspectos que ya existen en la carta, estos aspectos radicales, cómo los disparan los tránsitos de Urano. Entonces, allí se pueden dar crisis ansiosas que luego también pueden terminar en ataques de pánico. ¿Ok? Y los ataques de pánico tienen una conexión muy importante cuando han existido en el sistema familiar muertes precipitadas, muertes súbitas o muertes por accidentes. Entonces, cuando estas muertes están presentes en la memoria del sistema familiar, pero o no se hablaron de ellas, o se mantuvieron como secretos, o simplemente se quiso pasar la página rápidamente por el dolor que ocasionó, eso queda encriptado, eso queda alocado en las memorias familiares y por ende los pacientes identificados, o sea, los descendientes con un rol identificado, pueden inmediatamente tener una relación con estos ancestros y por supuesto lo pueden somatizar a través de taquicardias, palpitaciones, estados de ansiedad continuos, hasta convertirse incluso en ataques de pánico. La infidelidad de uno de los abuelos o lo que son los llamados secretos de amor, esto también se identifican frecuentemente con los planetas Venus, Marte, Plutón. Casa 3, casa 9, casa 6, casa 12. Generando somatizaciones como quemazón en órganos sexuales, dolor en las relaciones, infecciones generales en las partes íntimas, y hay ocasiones, hay casos, les voy a presentar uno, el caso de disfunción eréctil en hombres, disfunción orgásmica en mujeres. El que les voy a presentar es un caso de un hombre con disfunción eréctil. Cuando hablamos de infidelidad de los abuelos, cuando hablamos de infidelidad que puede estar también contemplada en una cuarta generación, pudo haber intervenido un bisabuelo, luego tiene un efecto como rebote cuando ha pasado en la cuarta generación, el nieto lo percibe. Y luego ese nieto que se convierte en padre se lo transmite a su hijo, que sería el bisnieto. Entonces, tanto nieto como bisnieto se ven en el riesgo, ¿no? Tienen el riesgo de padecer algunas irregularidades o trastornos en el desarrollo de las funciones sexuales cuando han habido casos muy secretivos, casos que marcaron algún desenlace importante en la familia a través de la sexualidad. Ahora les voy a explicar uno que es muy potente. Los casos de visión borrosa, debilidad muscular, estos se asocian especialmente con aspectos Júpiter, Marte, Sol, y tiene que ver con esos problemas o conflictos de reconocimiento en la familia, de la posición, de esa posición que no se le reconoció a alguien, algún hombre, alguna figura importante en la familia, y es como que si se le restara la fuerza a los hombres en el sistema familiar. Entonces, dependiendo el escenario, nos va a dar la pista, ¿no? Nos puede dar pistas sobre a qué miembro de la familia se refiere. Si es el caso del eje 3-9, estaríamos hablando de que estos conflictos de reconocimientos, de merecimientos, de no tener un posicionamiento sano en la jerarquía del sistema familiar, tiene que ver con padre o bisabuelos paternos. En cambio, si es el caso de las 6 y la 12, estaríamos hablando de abuelos maternos y abuelos paternos. O sea, aquí hablamos siempre de hombres, de figuras masculinas que sufrieron una exclusión, no fueron reconocidas lo que hacían, su posición, su lugar, y esto puede generar esos casos a nivel de somatización, de visión borrosa, de debilidad muscular, y en los últimos tiempos hay una conexión de esto que les menciono
con lo que es la fatiga, esa fatiga muscular y la fibromialgia. Hay una forma de fatiga que en clínica psicosomática se le llama fatiga nerviosa. Y es una fatiga que no es física, en lo absoluto. Es más, la persona dice, yo me alimento bien, yo tomo vitaminas, estoy continuamente ejercitando, pero llega ya un momento en que no puedo más, en que se me hace pesado o se me hacen pesadas ciertas actividades. Claro, es una fatiga nerviosa, que es lo que también después puede dar lugar a los burnouts, ¿no? O a los llamados síndromes del quemado, ¿ven? Entonces, todo eso, en las últimas investigaciones, se ha relacionado mucho a nivel transgeneracional con estos casos, con estas pérdidas de fuerza sistémica que se encuentran en temas de conflictos, de posicionamientos, de reconocimientos, con lo que es en los órdenes del amor, la jerarquía. Cuando han existido diversas historias de migraciones, que hay muchísimos casos de los temas de migraciones en la familia, sea por huida, sea de forma forzosa, sea por problemas económicos, afectivos o sociales, vamos a tener muy en cuenta la presencia, la conexión de los planetas Marte-Neptuno, Marte-Urano. También yo le sumo, no se los coloqué, pero tenemos que sumar, tomar en cuenta las conexiones Marte-Plutón. En estos casos de Marte-Neptuno, Marte-Urano, Marte-Plutón, fíjense que estamos hablando de planetas transgeneracionales con un planeta personal, habla o nos identifica a nivel de somatización dolores de cabeza, especialmente los clasificados como migrañas. Las migrañas tienen mucho que ver con historias de migraciones que fueron dolorosas, que fueron bastante sufridas y que ocasionaron un rompimiento o un alejamiento que luego incluso pudo ser la consecuencia de una depresión y de una muerte en la familia. Estas serían las conexiones en la carta que les he traído como puntos muy frecuentes que yo observo. Hay más, pero claro, es demasiado extenso, ¿no? Entonces, les he traído puntos específicos que son muy comunes, son los que más se desarrollan y se ven en sesiones. Y ahora vamos a ver dos cartas, ¿no? Vamos a ver la primera, que les explicaba. Este es el caso de un paciente que sufría de disfunción eréctil. Fíjense en el caso de este paciente de disfunción eréctil, cómo tiene la combinación de la casa 9 y la casa 3. Fíjense que no hay presencia de planetas ni en la 6 ni en la 12. ¿A quién tiene en la casa 9? La conjunción Marte-Venus. Está haciendo una oposición con un planeta que es Plutón en la casa 3. Vemos esa doble oposición, Plutón-Marte, Plutón-Venus. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuándo comienza él a percibir los primeros problemas? No vamos a decir el problema más serio, sino los primeros problemas es como el parpadeo, ¿no? Como la sensación de que aquí algo no va bien. En el momento en que Urano, en tránsito, hace contacto con la conjunción Marte-Venus, eso es ya en la etapa prácticamente de sus 35 hacia sus 36 años. Momento donde se forma el quincuncio creciente Urano-Urano. Ahí hay un quincuncio creciente Urano-Urano. En ese momento comienza el problema, porque uno inmediatamente tiene que identificar a qué edad se generó. Entonces, él me dice entre los 35 y 36 años. Bien, ¿qué pasaba en esa edad? En esa edad él estaba como muy ansioso, ¿no? Tenía mucha ansiedad y digamos que ese era el tema como a lo que él le atribuía, ¿no? el problema. Pero en realidad cuando vamos revisando, yo le pregunto,
¿Tú recuerdas o le preguntaste alguna vez qué pasó con tu padre, no? A los 35 años, no me supo decir. Y le pregunté, ¿en qué año nació tu padre? Él me dice, pues mi padre nació en 1935. ¿Tiene algo que ver 1935 con los 35? Digo, sí, mucho. Este es el lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente siempre lo vamos a ver con números. Habla muy matemáticamente, ¿no? Habla a través de números el inconsciente. Muchísimo se repite en estos casos. Y yo le pregunto, ¿y tu padre no ha sufrido de disfunción eréctil? Me dijo, en realidad sí. Lo que pasa es que mi padre fue muy celoso de esto y le daba mucha vergüenza y por su machismo no lo decía, pero sí sufrió de disfunción. O sea, tanto el padre como el hijo tenían un problema de disfunción eréctil. Ahora bien, ¿dónde está la causa? ¿Se acuerdan de el eje 9-3 y el tema de los bisabuelos? ¿Se acuerdan de los bisabuelos paternos? El padre de él es Tauro, o sea, también está aquí, ¿no? Ambos son Tauro. Entonces, él es Tauro, el padre es Tauro, o sea, tienen mucha relación, está muy leal a la memoria del padre, ¿no? A la línea del padre. El abuelo paterno, el abuelo del padre, tenía una leyenda, o sea, lo que se llama una especie de leyenda negra. Resulta que dicen que el abuelo del padre murió haciendo el acto, o sea, sufrió un infarto. ¿Ok? Estamos hablando del abuelo del padre, ¿no? Murió haciendo el acto. O sea, en pleno acto sexual le dio un infarto y falleció. Ok, pero el problema no es ese. El tema era que había un secreto bastante profundo, porque no es que murió haciendo el acto con la abuela. El abuelo estaba en un acto sexual infiel, o sea, estaba con la amante, y miren lo que ocurre, le da un infarto y muere haciendo el acto con la amante. ¿Ven? Esto es somatización que proviene ¿de dónde? Del campo, la información proviene ¿de dónde? De un bisabuelo paterno. ¿Ven? Casa 9, bisabuelos paternos. ¿Qué ocurre en la psique? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo identifica? Cada vez que nosotros tenemos algún tipo de presión o hay algún tipo de pensamiento, sensación de infidelidad, inmediatamente, ¿qué ocurre en el órgano reproductor? No funciona. Es como que hay una especie como de candado, de bloqueo. ¿Por qué? Porque esto significa la muerte, me voy a morir. Eso lo lee el inconsciente. Entonces, cada vez que se ven en algún acto que pudiera, porque después fuimos allí, ¿no? ¿Has tenido pensamientos de infidelidad? ¿Has querido ser infiel a tu mujer? Y él me dijo que sí, él me confesó que sí. Entonces, claro, cada vez que él tenía problemas en el tema de la fidelidad, ni siquiera de la relación sexual, sino de mantener la fidelidad, allí comenzaba a padecer más aún la somatización. Cuando fuimos trabajando todo este proceso, que fue largo, no es corto, estos casos, o este caso de él, del padre, bueno, ya no era el caso, era sobre él. Este caso de él mejoró notoriamente, pero mejoró notoriamente hasta el día de hoy, ¿no? Que yo sepa, ha mejorado notoriamente y no requirió medicación, en ningún momento medicación, siempre en base de la psicoterapia y también de lo que fue el trabajo a nivel de constelación y de descodificación. Pues este es un caso. El otro caso es aquí. El otro caso es una chica, una mujer, dermatitis, es el caso de ella.
podemos apreciar que ella tiene las casas tanto 3, la 9 y la 12, tiene movimiento, ¿no? Tenemos una casa 3 con la presencia de Neptuno, que hace oposición a la Luna. También tiene en la casa 9 a Saturno, o sea, tiene a Saturno y Luna, y en la casa 12 tiene la presencia de Venus. Entonces, como podemos apreciar, es una persona con alta sensibilidad, alta incidencia a somatizar. Siempre tiene distintas reacciones somatoformes. Pero ¿cuál es la que más le ha afectado desde muy temprano, desde principios, que luego se radicó a los 30, a los 30 años, después del primer retorno con Saturno? Fíjense que aquí ya comienza a hacer el contacto con la tensión hacia Venus otra vez. La dermatitis. Cada vez que se ve expuesta, cada vez que sufre alguna situación en donde hay mucha presión, donde, por ejemplo, termina una relación de pareja, a los pocos días hay reacción con la dermatitis. Tiene mucha presión en el ámbito laboral. Le están exigiendo, pues las semanas donde ella está muy, pero muy estresada con el cumplimiento que tiene que llevar a cabo de un proyecto, de lo que esté haciendo, tiene dermatitis. Y la dermatitis se produce en 2 zonas específicas. Y les va a llamar la atención. No es en la cara, es en miembros superiores, o sea, brazos, Géminis, se brota en los brazos, incluso en las zonas acá de los hombros, y luego en la zona pélvica y parte de las piernas, o sea, lo que es la región superior de las piernas. Bueno, tiene relación con Sagitario. O sea, lo que son miembros superiores e inferiores es donde le ataca la dermatitis. Pero es bajo estos grados de extrema presión y tensión. ¿Qué ocurre o qué ocurrió? Abuela, ¿ven? Lo que es abuela paterna, estaríamos identificando la información de ese Venus 12, abuela paterna, fue abandonada por su padre, es decir, por su bisabuelo paterno. Ella tiene la famosa cuadratura Saturno-Venus y también contiene una oposición Luna-Neptuno. Estas combinaciones de Venus-Saturno, Luna-Neptuno hablan muy frecuentemente a nivel transgeneracional de temas de abandono, de temas de ausencia en la familia, sea bien por uno de los padres a los hijos o porque un buen día esta figura fue a comprar pan y no volvió, ¿no? Digámoslo de esta manera. Y aquí pasó algo literal. El bisabuelo de esta chica un día le dijo a la bisabuela: tengo que salir, tengo que hacer una diligencia, y no volvió. Se desapareció. O sea, el papá de la abuela paterna. Entonces ahí estamos observando lo que es la somatización de la piel. ¿Por qué razón? Cuando han existido casos de abandono, cuando han existido casos de algo que ocasionó una grave o profunda vergüenza en la familia, cuando hubo casos de separación, de distanciamientos o de barreras en la familia, esto tiende a afectar inmediatamente, o la información comienza a reproducirse o a recrearse en lo que es las capas dérmicas, en lo que es toda la información relacionada con la dermis y la epidermis. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde lo veo frecuentemente? Muchas veces en los casos Venus-Saturno, en las posiciones tanto 6-12 como también en las cuadraturas de ellas. Un 6-3, un 9-12. Hay casos con relación a temas de piel muy marcados.
que luego también pueden terminar en afecciones como son la psoriasis, en otros casos también como es eczemas muy agresivos. Se ve muy frecuentemente, ¿por qué? Porque han habido historias anteriores de abandono, historias anteriores de separación muy traumática. Entonces, el descendiente o los descendientes lo pueden reproducir a través de la piel. Entonces, y no solamente, bueno, en el caso de ella, aparte de esa cuadratura Venus-Saturno, es que luego esta posición personal de la Luna-Neptuno también le da un toque mayor, o sea, aumenta la sensibilidad y la convierte en un dispositor, en lo que se llama un paciente muy susceptible a todo aquello que pasa en su entorno, a todo aquello que está ocurriendo, inmediatamente le afecta. Pero ¿dónde se aloja esa afección? En su piel. Bueno, yo llego hasta aquí con esta presentación, con esta ponencia, simplemente dando un resumen con estos casos, seguir investigando, seguir estudiándolos. Yo les he traído una muestra, ¿no? de toda esta información que yo he estado llevando a cabo en los últimos tiempos, siempre aplicada al campo de la astrogenealogía, buscando también informaciones y respuestas en la carta natal, y he querido compartirlo, ¿no? en este congreso de astrogenealogía online, agradeciéndoles la atención, la presencia, agradeciéndote también a ti, Cecilia, a tu equipo, agradeciéndole a Romina también su presencia, y bueno, y también dejando este espacio abierto para preguntas, ¿no? Para preguntas Excelente. que quieran hacer. Sí. Buenísimo, el agradecimiento es nuestro, Si no Enzo. me comí todos los minutos. Tenemos unos minutitos más, Unos pero el agradecimiento es chiquititos. nuestro y Vale. la gente está realmente fascinada, tanto acá la gente de Zoom como por YouTube, con tu ponencia, que bueno, que fue brillante, realmente me Muchas encantó, me gracias. encantaría escuchar mucho más, pero bueno, fue muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a ver una o dos preguntitas así muy Sí, rápidamente. sí, una o dos. Había una interesante que es, bueno, si no hay planetas, ¿no? En estos ejes, ¿no? Que vos hablabas, 612, 39, si se puede mirar por ahí los regentes o... A ver, siempre que exista una sospecha o que la persona esté padeciendo de una somatización real o de somatizaciones, claro, y en el caso de no existir planetas en la carta en estos ejes, hay que mirar qué está ocurriendo posiblemente con un tránsito que ha estado alojado por muchísimo. Aquí tenemos que irnos siempre a los tránsitos de planetas transpersonales. Imagínate un Plutón en casa 12. Imagínense ahora un Plutón acuario que empieza en acuario por 20 años en la casa 12, por ejemplo. Son 20 años, ¿no? Y en esos 20 años, ese planeta va a estar reproduciendo o va a estar generando o activando alguna memoria, alguna información. Y claro, hay que mirar la regencia, ¿sí? Correctamente. Si, a ver, no es la luna que está en la casa 6, pero tengo al signo cáncer en la cúspide de la 6, pues entonces allí ya me lleva hacia mi luna a ver cómo está esa luna y qué aspecto forma esa luna, y de allí podemos también obtener una información. Y vuelvo a decirlo, los tránsitos vuelven a despertar o son los verdaderos gatillos de estas lesiones o de estos síntomas somáticos. Gracias por la pregunta, muy buena. Exacto. Sí, estaba bueno. Bien, después hay otra pregunta que es, bueno, ¿qué pasa cuando en una familia hay una repetición del mismo síntoma, o sea, en varios miembros, ¿no? La repetición en varios miembros. Varios miembros de la familia. Típico. Eso nos da una información mucho más fehaciente de un conflicto de origen que ha sido muy, muy profundo, que ha sido muy doloroso, y hay muchas repeticiones, o sea, hay muchos chivos expiatorios en el sistema, o sea, hay muchos pacientes identificados cargando con esa información. Entonces, mira que han habido casos, por ejemplo, donde te dicen, mi abuela sufría de migrañas, mi madre sufre de migrañas, yo sufro de migraña y mi hermana,
y una hermana que tengo también, o sea, que ya, pero cuando escuchamos nos damos cuenta que son las mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres más que los hombres? O hay casos que es mixto, ¿no? Hombres y mujeres, o hay casos que son la línea de los hombres. Allí también nos vamos a dar cuenta y nos puede dar sospechas importantes de dónde proviene el conflicto. Ya nos está hablando del linaje. Excelente, buenísimo. Sí. Bueno, gracias, Romy. No queda tiempo para preguntas, pero yo te quiero hacer dos muy cortitas y técnicas. Ok, claro. Una es si siempre se trabaja, porque yo veo que tanto en esta ponencia como en otras que he seguido tuyas, o cursos también que he tomado contigo, usa sistema de casas iguales. ¿Recomienda sistema de casas iguales o podemos usar Placidus o Polish Page? Mira, lo que yo explico es lo siguiente. Yo utilizo el sistema de casas iguales porque en mi caso particular me ha servido muchísimo más, sobre todo para el tema del cálculo del signo oculto. Tú sabes que yo practico la técnica del signo oculto y para mí el signo oculto tiene que tener un espacio definido en la carta y eso te lo da realmente el sistema de casas iguales. Ahora, no quiere decir que con los sistemas Placidus, por ejemplo, esto no se pueda ver. Yo lo que recomendaría es que apliquen los dos. Veámoslo por Placidus, cómo me resuena, veámoslo por iguales, cómo me resuena. Y uno dice, mira, aquí tengo más, me resuena esto que me ocurre más con el Placidus. Perfecto. Oye, no, lo veo más exacto con el de casas iguales. Perfecto, pero todos los sistemas tienen su utilidad, tienen su función y tienen su valor, por supuesto. Absolutamente, comprendo muy bien. Y la última, si recomiendas alguna literatura, algún libro para poder seguir explorando sobre este tema. Wow, hay muchos libros, bueno, libros sobre todo de psicogenealogía. Hay libros hay un libro de Paula Castillo, Psicogenealogía aplicada. Es un muy buen libro. Hay un libro el apellido es una escritora, es Kubert, se llama ¿Qué heredamos de la familia? Ese libro también es interesante. Bueno, después hay una serie de textos que yo recomendaría, pero es que hay varios, por ejemplo, de leer libros de Joe Dispenza, leer también Bruce Lipton. ¿Por qué razón? Por el campo de la epigenética, porque aquí tenemos que siempre como que volvernos a refrescar y a basar en los estudios de la epigenética. Aquí me refiero siempre a lo que es la comprensión de las memorias transgeneracionales y cómo está fundamentado, ¿no? La base biológica en todo esto que investigamos, que hacemos. Luego, claro, ya sería un poco entrar en búsquedas de material de somatizaciones, ¿no? De libros de clínica psicosomática, que siempre está muy bien para saber cómo son los efectos de la clínica, de los distintos síntomas o los trastornos somatoformes. Y que hay una gran diferencia, Cecilia, entre un caso de hipocondría y un caso de somatización, porque a veces se confunden, ¿no? Una cosa es un paciente hipocondríaco, otra cosa es los temas de trastornos somatoformes. Absolutamente, muy pertinente la distinción. Sí. Bueno, Enzo, nada, me quedaría toda la tarde escuchando, pero bueno, tenemos que cerrar acá. Un placer inmenso. Muchísimas gracias, Cecilia, de verdad, por tu iniciativa, como te había comentado, excelente. Esto tenemos que hacerlo para seguir difundiendo a profundidad las especialidades de la astrología, todo lo que nos ofrece la astrología, sobre todo en el campo terapéutico. Así que muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco inmensamente. Gracias a ti, es un honor y es un placer. Y realmente, bueno, esta charla, para los que nos dedicamos a esto o los que nos interesa esta temática, es realmente maravilloso, o sea, no tiene desperdicio. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, un gusto. Y bueno, a la gente que sigue las ponencias, nos quedan 2 nada más para terminar este congreso. Así que los que están aquí por Zoom, vamos a cerrar la sesión y volvemos a iniciar ahora ya en 2 minutitos nomás, y la gente de YouTube nos vemos en la próxima charla, y bueno, espero que la estén disfrutando tanto como yo.